Bienvenidos a la segunda temporada del Psique Podcast. En este podcast hablamos sobre psicología, cultura, emociones, mente y salud mental. Bienvenidos. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al Psique Podcast en nuestra segunda temporada, capítulo 10. En nuestra sección el día de hoy de estudio de caso, hablaremos sobre el efecto espectador. Y bien, para empezar a hablar del efecto espectador, primero tenemos que contarles de dónde o cómo es que surge este experimento y este llamado efecto o síndrome genovés también. Y esto empieza con un suceso que ocurrió en Nueva York. Comencemos. Comienza con Catherine Susan Genovés, quien nació el 7 de julio de 1935, conocida como Kitty Genovés. Era empleada de un bar en Nueva York y fue apuñalada hasta la muerte cerca de su casa en el condado de Queens. 2 semanas después de su asesinato, The New York Times publicó un artículo afirmando erróneamente que 38 testigos vieron u oyeron el ataque y que ninguno de ellos llamó a la policía ni la ayudó. El incidente provocó investigaciones sobre lo que se conoce como el efecto espectador o síndrome genovés, y el asesinato se convirtió en un elemento básico de los libros de psicología en Estados Unidos durante las siguientes décadas. Sin embargo, desde entonces, investigadores han descubierto importantes datos sobre el artículo del New York Times, donde hablan sobre lo que le pasó a Kitty. Las entrevistas con la policía revelaron que algunos testigos habían intentado llamar a la policía, pero dado que pensaban que se trataba de una discusión o una pelea de una pareja, pues básicamente no tuvo mucha prioridad para la policía. Ahora, vamos a describir un poco cómo fue el crimen, antes de que saliera el artículo y antes de que tomara notoriedad como la tomó en su momento. Kitty llegaba aproximadamente a las 3 de la mañana de una larga jornada laboral como gerente de un bar, y detrás de ella se estacionó un hombre al que hasta el momento ella no había reconocido. Cuando ella baja del auto, él la ataca por la espalda, aparentemente la apuñaló en la espalda. Ella empieza a pedir ayuda, empieza a gritar y intenta incorporarse debido a sus heridas. Algunos de los vecinos escucharon los ruidos y se asomaron, y es ahí donde el asesino se da cuenta de que causó llamar la atención de los demás y huye en su auto. Ella logra subirse a su auto nuevamente y conducir hasta la puerta de su casa, ya que ella se había estacionado unas cuantas casas o calles antes de su domicilio. Se baja e intenta ingresar para pedir ayuda, pero a causa de las heridas, pues empezó a dificultársele en moverse. En ese lapsus, uno de sus vecinos llama a la policía diciendo que vio a una pareja discutiendo en la calle y que aparentemente él la agredió a ella, pero hasta ahí. La policía nunca llegó. Entonces, ella en la puerta de una casa, porque se desconoce si era de su propia casa o de alguien más, pero cerca de una vivienda, es cuando 10 minutos después regresa el asesino, precisamente porque ya estaban en otra área, ya no llamaban la atención, y le empieza a apuñalar. La agrede físicamente y también abusa sexualmente de ella. Finalmente termina matándola y se retira. Y es ahí donde después se encuentra el cuerpo de ella. Se presume que el ataque duró aproximadamente 30 minutos. De ahí que causara revuelo que cómo es posible que cerca de un vecindario, en su propia casa, la hubieran apuñalado, abusado de ella, y nadie vio nada y nadie aparentemente pidió ayuda.
De ahí que también la nota del periódico hubiera sido digamos, tan detallada pero sin veracidad concreta. Es así como la noticia de este asesinato toma revuelo en la opinión pública, pero tiempo después, dadas las investigaciones, se dice que el asesinato fue exagerado por los medios de comunicación y en concreto se descubrió que no había 38 testigos observando y que algunos sí intentaron entrar en contacto con la policía por lo menos una vez durante el ataque, y muchas de las personas que oyeron por casualidad el ataque no podían ver realmente lo que sucedía, es decir, muchos creyeron que estaba tratando de una discusión verbal y no de un ataque de esa magnitud. Los autores del artículo sugieren que la historia continúa siendo mal descrita en los libros de texto de psicología, donde precisamente se le cita para explicar el efecto espectador y que funciona como una parábola que sirve como un ejemplo dramático para los estudiantes. Y bueno, desde la psicología social, los autores Bibb Latané y John Darley en 1970 estudiaron esta ausencia de ayuda en situaciones sociales, a lo que, como ya les mencionaba, le llamaron el efecto espectador, que consiste en que en cuanto mayor es el número de personas que presencia una situación de emergencia, menor es la probabilidad de recibir auxilio, por lo que es más probable ser socorrido si hay una sola persona que si hay varias. Un estudio realizado en 1968 por estos mismos autores fue el primero en que trató de demostrar la veracidad del efecto espectador en un laboratorio. Y el experimento se trató de lo siguiente: se puso a un sujeto solo en un cuarto y se le mencionó que podía comunicarse con otros sujetos a través de un intercomunicador, que en realidad solo estaba escuchando una grabación de radio, no a alguien del otro lado, y se le había dicho que su micrófono estaría apagado hasta que fuera su turno para hablar. Durante la grabación, uno de los sujetos finge repentinamente estar teniendo un ataque y necesitar ayuda, y el estudio demostró que el tiempo que se tardaban en avisar al investigador variaba inversamente con respecto al número de sujetos. En algunos casos nunca se llegaba a avisar al investigador. La explicación más común de este fenómeno es que, con otros presentes, los observadores asumen que otro intervendrá y todos se abstienen de hacerlo. El grupo hace que se difumine la responsabilidad, por así decirlo, y la gente puede terminar asumiendo que habrá alguien más preparado para ayudar, como alguien que tenga las facultades para hacerlo, o incluso asumirá que alguien más ya lo hizo. Y por lo tanto van a pensar que su intervención no es necesaria. La gente puede tener también temor de ser avergonzadas delante de los demás al ser reemplazados en su momento por alguien que sí tenga las facultades de colaborar o que tenga las habilidades. Otra explicación puede ser que los espectadores monitorean las reacciones de otras personas en una situación de emergencia para determinar si piensan que es necesario intervenir o no. Y dado que los demás aparentemente están haciendo lo mismo, es decir, están observando para ver si ayudan o no, pues la gente concluye que la reacción de los demás es que no es necesaria la ayuda, que no van a intervenir, y por lo tanto ellos deciden tampoco hacerlo. A esto se le denominó ignorancia colectiva. Ahora, también en el experimento se habla de cómo una persona que necesita ayuda puede contrarrestar el efecto espectador, y esto es dirigiéndose a una persona en concreto de la multitud en lugar de apelar a la gente en general. Esto coloca toda la responsabilidad en una persona concreta en lugar de dejar que se difumine.
También sirve para superar lo denominado ignorancia colectiva, ya que la gente al ver que alguien se acerca a ayudar también tomará conciencia real de la situación y pues habrá más reacción positiva hacia esto. En 2019 se hizo un estudio internacional de antropología cultural que analizó 219 disputas y enfrentamientos callejeros que fueron grabados por cámaras de seguridad en 3 ciudades de diferentes países, entre ellas Ámsterdam y Ciudad del Cabo. Contrariamente al efecto espectador, el estudio encontró que los espectadores intervinieron en casi todos los casos y la probabilidad de intervención aumentó con el número de espectadores. Un descubrimiento muy radical y un resultado completamente diferente de lo que predecía la teoría comúnmente. Aquí, pues los mismos autores, Darley y Latane, concluyeron en su momento con su experimento en laboratorio que la intervención de las personas ante una situación de emergencia es un proceso en el que influye una serie de factores situacionales que harán que se presente la ayuda o no. Y esta idea da lugar al llamado modelo de decisión, que consta de varios pasos y cada paso desembocará en la posibilidad o la no posibilidad de la intervención de los espectadores. Las características del modelo de decisión son las siguientes: que la persona tiene que reconocer que algo anómalo está ocurriendo. Muchas veces ocurren cosas alrededor que pasan desapercibidas y lo que ocurre ha de ser percibido como una emergencia. Dependerá de la claridad de la situación y de cómo actúan otras personas. Si la situación es ambigua, pues recurrimos a indicios sociales, es decir, si percatamos que para alguien más está siendo una situación de emergencia en la que hay que colaborar, pues va a ser más clara para tomar la decisión. El sujeto debe sentirse responsable de prestar ayuda. La existencia de más observadores puede hacer que ninguno se sienta responsable de actuar ante la situación, como en el caso de Kitty. Las personas deben sentirse capaces de ayudar. También podemos encontrar una situación ante la que creamos que sí hay que ayudar, pero que no nos sintamos capaces de ayudar para hacerlo. Entonces aquí la percepción que el espectador tenga de sí mismo adquiere una gran importancia. El sujeto toma la decisión de intervenir o no en función a los costes. ¿A qué me refiero? Si vemos que la persona puede decidir ayudar o no, pues también a veces depende de los costes que supondrá hacerlo. O sea, si va a haber consecuencias negativas, pues es menos probable que ayuden a que si vemos que realmente las consecuencias no son tan negativas o no son tan altas. Cuando solo se estaba presente un espectador y la víctima, el 85% de las personas respondieron a la situación de emergencia. Cuando estaban involucradas 2 personas y la víctima, el 62% respondió, mientras que cuando el experimento involucraba a 3 o más individuos, solo el 31% de las personas buscó ayuda para atender a la víctima. Ahora, las explicaciones de este efecto incluyen diferentes elementos. Uno, lo que llamamos ignorancia colectiva, que aparece cuando casi todos los miembros de un grupo rechazan en lo privado una idea, pero creen que el resto de los miembros la acepta. Es decir, si nadie ha hecho nada, es que realmente no pasa nada, aunque yo en lo individual considere que sí hay que ayudar o si es una situación de emergencia. Otro elemento es la difusión de la responsabilidad entre todos los espectadores. Somos muchos, ya habrá alguien que haya llamado a la policía o emergencias, o que haya pedido ayuda, o que esté a punto de ayudar. Si nadie hace nada, pues ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿No? Muchas veces así es la difusión de la responsabilidad. También la ambigüedad de la situación. La situación no permite identificar de forma clara si es o no emergencia. Entonces esto también influye ante la toma de la decisión. Y la aprehensión a la evaluación.
miedo a que el resto de los espectadores juzguen si nuestra intervención está siendo acertada, si era buena, si era correcta o todo lo contrario, y entonces nos juzguen, salgamos perjudicados, etc. Por último, tenemos como ciertos puntos que se pueden llegar a tomar en cuenta tanto si somos espectadores como si somos víctimas o somos las personas que requerimos la ayuda. Como espectador es importante ser capaces de identificar la situación como irregular, violenta o de emergencia. Gestionar la confusión y el miedo, utilizar la empatía para entender que todos a veces necesitamos ayuda y que cualquiera podría estar en una situación similar de necesitar auxilio o colaboración, y ser conscientes de que se puede ayudar aunque no tengamos conocimientos médicos, o sea, se puede ayudar desde donde podemos. El simple hecho de pedir ayuda ya es un gran paso. Y como víctimas, también no esperar de forma pasiva a que alguien que esté presenciando la emergencia preste ayuda de forma espontánea o se anime. Dirigirse a una persona en concreto, como anteriormente les decíamos, realizar contacto visual y explicitar nuestra necesidad. Eso ayuda mucho para también generar que alguien pueda colaborarnos, y en caso de que se negara a brindar su ayuda, solicitar a otra persona de la misma manera. Y básicamente esto es todo respecto al efecto espectador. Cuéntenos si ya conocían el caso del que se desprende este experimento social, si ya les había tocado escucharlo, estudiarlo, analizarlo, y qué piensan, porque aquí, dado los datos que les decíamos de esta investigación que se realizó hace poco, se ve que a veces se rompe las conclusiones que se tienen de este efecto. A veces no es una regla que se pueda generar siempre, y no siempre el efecto va a presentarse así en todas las situaciones. A veces va a depender mucho de las personas, de sus valores, de su personalidad, de su carácter, de la cultura, del país en donde están, el hecho de qué tanto tenemos esta situación introyectada de ayudar o no ayudar. Entonces, ¿ustedes qué opinan de este experimento? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Creen que tiene puntos válidos, pero que otros no están tan vigentes? Bueno, cualquier comentario háganoslo saber y pasamos. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Recuerden, yo soy la psicóloga Diana Ortiz. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro episodio número 10. Nos vemos dentro de unas semanas. Gracias y hasta luego.